género. Esta vez, en esta oportunidad, está destinada a la burbuja B del Registro Civil de la provincia de San Luis. Es un placer recibirles y bueno, bienvenidos nuevamente para todos y para todas y para todes. Estamos muy contentos de iniciar esta charla, que es el producto de un convenio que hemos firmado entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el área de consultoría LGBTIQ+, y la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, y gracias también al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, que ha abierto esta oportunidad. Ha sido obviamente el trabajo en conjunto que hemos realizado junto a estas instituciones lo que ha llevado a poder llevar adelante esta capacitación que vamos a estar compartiendo hoy junto a todos ustedes. Vamos a pasar algunos avisos para que tengan en cuenta, unos avisos parroquiales, les vamos a decir. Al finalizar de esta capacitación estaremos leyendo sus preguntas a todas aquellas personas que les surja alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta a través de lo que va sucediendo en la capacitación. Pueden dejar sus preguntas y sus consultas en el chat de este Cisco y al finalizar estaremos respondiendo algunas preguntas, o sea, nuestros exponentes estarán respondiendo sus preguntas, así que bueno, quien les surja una duda, no piensen en dejarse esa duda, así que bueno, pueden dejar sus preguntas allí y al finalizar estaremos leyéndolas. Por otro lado, también les comentamos que en los próximos días les vamos a estar enviando un formulario con algunas preguntas sobre esta capacitación para que posteriormente puedan tener su certificación. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta capacitación en primera instancia. Les vamos a compartir un video que hemos realizado en conjunto con compañeros de San Luis que realizaron su cambio registral. Les compartimos un video y ya iniciamos. Mi nombre es Luna Victoria Olivares, soy una mujer trans, soy de la provincia de Mendoza, pero actualmente vivo en San Luis. Mi nombre es Cano, tengo 26 años, soy de San Luis, trabajo en la Universidad Nacional de San Luis y me autopercibo género no binario. Mi nombre es Maya López, tengo 28 años y me autopercibo mujer trans. Yo lo observaba desde afuera, con muchos sentimientos encontrados y demás, pero sí alegremente lo festejaba, por supuesto. A mí me cambió la vida por completo, por mi forma de tratarme, de autopercibirme. Me cambió mucho por el hecho de poder ir a un hospital, a cualquier lugar que sea público, que no gritaran mi nombre, no con el que yo me autopercibía. En eso me cambió mucho. Antes de la ley no teníamos identidad, sencillamente, o sea, no había otra manera de definirlo, o sea, no teníamos el derecho de ser, y luego de la ley pudimos tener ese derecho de poder autopercibirnos y el poder vivir nuestra vida como la deseamos y como la queremos. Y recuerdo que eso fue muy positivo para mí, muy lindo, que mi mamá me llamó y me dijo que estaba la ley de identidad de género y que debía hacer el trámite y que tenía que hacerlo porque era importante para mí, importante para nosotros. Entonces creo que eso es un reconocimiento no solo a mi persona y a mis compañeros, sino también a nuestras familias, que creo que así como nosotros hemos sufrido, quienes están a nuestro alrededor también sufren a nosotros lo que nos pasa en carne primera persona. Cuando hago el cambio de identidad de género, me tardó más o menos 2 años, porque soy de la provincia de Mendoza, mandaron a rectificar mi partida de nacimiento porque tuvo que ser firmada allá. Y eso, o sea, me tardó bastante. 2 años para mí fue mucho esperar, pero que hizo cambio. Fui al registro civil el 8 de marzo de este año, actualmente. Fue un poco incómodo al principio, porque al presentarme, el personal del registro civil empezaron a gritarse, viendo que había mucha gente que estaban en un contexto laboral bastante agitado, pero empezaron a gritarse, cambio de género, acá, ¿quién viene? ¿Quién tiene los papeles? Entonces fue incómodo porque había mucha gente y yo no sabía con qué me iba a esperar, con qué me iba a encontrar. Me preguntaban si estaba segura de hacerlo, por qué lo hacía. Eso más que todo.
siempre trato de preguntarme si estaba segura de querer cambiar mi identidad, y bastante incómoda, o sea, incomodada bastante, o sea, porque no deberían haberlas hecho porque es mi decisión, mi decisión. Y atrás de esa persona que llega a hacer ese cambio registral hay toda una historia y hay todo un proceso y hay toda una situación que le tomó llevar a esa decisión y a ese paso tan importante en nuestras vidas, que a su vez también es muy gratificante y muy feliz porque es lo que queremos, es lo que deseamos ser. Personalmente me identifico como no binario, pero sin embargo, cuando fui a rectificar mi acta, las únicas dos opciones que aparecían eran femenino. Así que bueno, opté por masculino, ya que no solo en este aspecto, sino en varios aspectos de mi vida, requieren ciertos trámites o credenciales, requieren que quede asentado un género o el otro. Me parece súper importante que podamos tener también la opción del no binario, porque hay mucha gente que se identifica o que no se identifica ni con femenino ni con masculino. Mi recomendación sería de que no hagan preguntas, que se atienda de la mejor manera y que las traten de cómo las ven, de cómo nos ven. O sea, no hay mucho que explicar, o sea, solo nos autopercibimos de esta manera y de esta manera queremos que nos traten. Sería la mejor, de la mejor forma que nos atiendan, o sea, que nos autoperciban, que nos traten como nos autopercibimos. También ¿Qué? entender eso, que a través de la empatía y la voluntad No, por. se puede ayudar a las personas, entendiendo que cuando una persona se acerque a hacer el cambio radical hay todo una historia, un proceso, y ese momento tiene que ser algo muy lindo y tiene que ser gratificante, y es como el gran paso que damos en nuestra vida y que lo puedan compartir con las personas. La realidad es pedir encarecidamente un poco de empatía hacia la comunidad. Sé que a veces no es la intención incomodar, pero bueno, por ahí frenarse un poco y pensar en otro como un ser, como una persona que siente que también merece eso, ese respeto, esa empatía, estaría bueno poder tenerlo en cuenta. El resto me pareció particular la atención, lo agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Allí el video que hemos compartido, que hemos hecho obviamente con otros compañeros de aquí de la provincia de San Luis. Ahora sí, bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación. Vamos a presentarle a las personas que nos acompañan en esta oportunidad, en esta última capacitación ya de registro civil, por lo menos en lo que tiene que ver aquí con la provincia de San Luis, con la ciudad de San Luis. En esta oportunidad nos acompañan Pablo Ramírez, que es el jefe del área de diversidad e identidad de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. También tenemos presente a Gema Rosales, que es la jefa del área de coordinación territorial de la Secretaría. Además, Sebastián Cinquemani, que es quien integra el equipo de la Secretaría en Salud Integral LGBTIQ+, de la Universidad Nacional de San Luis. También Bruno Kazán, que es el jefe del área de consejerías para familias, infancias y adolescencias con sexualidades disidentes, y además integra el equipo de la asesoría en salud integral LGBTTIQ+, de la Universidad Nacional de San Luis. Por otro lado, también nos acompaña Erika Laporte, ella es la coordinadora de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, y Víctor Martínez Núñez, que es quien coordina el equipo de la asesoría en salud integral LGBTIQ+, de la Universidad Nacional de San Luis. Ahora sí, sin más que decir, bueno, vamos a dejarle a nuestros exponentes a que inicien su capacitación. Pablo, iniciamos con vos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí me van a estar diciendo si se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, damos inicio, como decía Maya, a la charla de sensibilización sobre la identidad, sobre la ley de la identidad de género, y le paso la palabra a Gema Rosales.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los presentes que están dentro de esta sala, que es muy importante la presencia para la capacitación y sensibilización en lo que es la ley de identidad de género y para que cada empleado de la administración pública esté a la altura de las circunstancias de los cambios que se han venido dando en lo que es el reconocimiento de derechos. Así que agradecerles en primer lugar. Bueno, vamos a ir con las plaquitas que ahí Pablo ha puesto, que es la sexualidad. La sexualidad es la construcción de la relación entre cuerpos, géneros y deseo. Tiene un carácter social e histórico definido por un complejo entramado relacionado entre instituciones sociales, la escuela, la religión, la política, la economía y la cultura. Heterosis norma es un modelo de relaciones sociales. Esperen. Esperen que se me fue la plata. Ahí está, ahora está. Ahí está. Es un modelo de relaciones sociales, políticas y económicas que promueven prácticas sexistas heterosexuales mediante mecanismos médicos, educativos, religiosos, y mediático y jurídico. Género imprime características culturales y roles sociales separados, ¿sí? Sexo, corporalidad, deseo, orientación sexual, establecido de manera binaria, las dos posibilidades no se mezclan. Pablo, continuamos con las otras. Gracias, Gema. Lo que queremos decir con esto, ¿no? De que no se mezclan, es lo que es la normativa, que se entiende como la heterosis norma, la normativa de que estas tres cosas como es el sexo, el género y el deseo, como bien nos mencionaba Gema, son algo que no pueden conjugarse de otra manera, ¿no? Como diciendo, si el sexo es una persona que nace con un género asignado al nacer femenino, entonces que tiene que tener un género que sea mujer, ¿no? Y este deseo sexual y esta orientación sexual al ser mujer, al tener una vagina y una vulva, tiene que sí o sí ser heterosexual. Esa es la norma, ¿no? Como si solamente existiera esa manera entre varones, mujeres o feminidades y masculinidades de sentir, de autopercibirse, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con otras varias formas en que esta cadena puede, digamos, llegar a mezclarse. Y es así como nos encontramos con los conceptos que tenemos que tener claros para bueno, seguir continuando con esta capacitación y que obviamente pueden hacer las consultas que sean necesarias, entendiendo, bueno, estos conceptos con que todo tiene que ver con la sexualidad de una persona, ¿no? Desde el momento en que de la gestación ya tiene que ver la identidad sexual, la orientación, el género, dentro de cómo nos vamos a autopercibir. Sin embargo, cuando hablamos de sexo, que se refiere a las características genéticas, hormonales y anatómicas y fisiológicas, donde una persona es clasificada como macho o hembra al nacer, ¿sí? Entonces estamos hablando de una vagina, una vulva y un pene, teniendo también dentro del sexo anatómico lo que también llamamos como intersexualidad, que la intersexualidad, si bien se podría ahondar mucho, no tenemos mucho tiempo para ello, la intersexualidad, digamos, es por así decir, una mezcla de características genéticas, hormonales y anatómicas que no se adaptan a lo que nosotros conocemos como hembra y macho, ¿no? Entonces ahí es donde donde conocemos de las intervenciones quirúrgicas que se hacen a los bebés que nacen con esta característica intersexual. También es una lucha muy importante que se lleva de las personas intersexuales para no ser intervenidas quirúrgicamente, siendo bebés, sino que se les permita crecer y no sean adaptados, digamos, dentro de lo que sería digamos, la normalización también de los genitales.
A partir de esto también podemos hablar, teniendo el sexo, de la identidad de género, que, como decíamos recién, está de alguna manera históricamente con un mandato ligado a lo que es el sexo asignado al nacer. Sin embargo, la identidad de género es una vivencia totalmente individual, interna, que cada persona la siente, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Esto es, obviamente, hablando de una vivencia muy personal de nuestro cuerpo, pero entendiendo esto, ¿no? Que el sexo asignado al nacer, conocemos, ¿no? Si tiene una vulva, automáticamente, bueno, es una nena, y no contemplamos que esa persona puede llegar a crecer y autopercibirse de otra manera totalmente diferente a la que nosotros esperamos, hasta lo esperado, hasta eso. Empezamos a hablar de otros términos, que son las personas transexuales, las personas cisgénero y las personas no binarias, como veíamos también a las personas ahí que dieron su testimonio. Entonces, las personas transexuales son las personas que se les ha asignado un sexo al nacer y no se sienten, digamos, autopercibidas de esa manera, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, si nace un bebé con vulva y puede, digamos, autopercibirse de manera masculina, entonces hablamos de un varón trans, es decir, hay una identidad de género masculina con un sexo anatómico que es una vulva. Entonces, eso es una persona trans, ¿no? Que no se siente correspondido con el sexo asignado al nacer. Así también, en la construcción de la identidad, también tenemos a las personas cisgénero, que son las personas que sí se sienten cómodas y se autoperciben de la manera en la que se les asignó al nacer. Es decir, un bebé que nace con una vulva, una vagina, se va a sentir cómoda con esa asignación y va a seguir con una identidad de género femenina o mujer. Cualquier cosa ustedes preguntan, porque por ahí hay esto que hablábamos recién, ¿no? Hay tantas maneras de conjugar esto, como tantas personas sabemos, ¿no? Entonces por ahí es un poco confuso, pero a su vez es muy, muy simple. Teniendo esto, ¿no? Lo que es el sexo, la identidad de género, podemos hablar también de la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona que tiene de sentir, ya sea una atracción emocional, afectiva y sexual, por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, digamos. Acá es donde empezamos a hablar de las personas heterosexuales que sienten esta atracción sexual afectiva con personas de su sexo opuesto, de su género opuesto, y personas que sienten esta atracción, como los gays, lesbianas, que sienten la atracción por su mismo género. Y también por ambos géneros, que son las personas bisexuales. Y también dentro de las orientaciones, si bien son varias, podemos nombrar también lo que es las personas asexuales, que si bien no sienten una atracción sexual, sienten una atracción afectiva, digamos, para con varios de estos géneros. Y es así también como dentro de la identidad sexual encontramos la expresión de género, que es la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma en que hablamos, los manerismos, nuestro modo de vestir, el comportamiento personal de cada uno, y cómo interaccionamos de manera social. Esto también, en lo que es la expresión de género, también abarca lo que son las modificaciones corporales. En las personas trans, por ahí nos hacemos algunas intervenciones quirúrgicas de adecuación, como también existen los tratamientos de reemplazo hormonal para, bueno, justamente reflejar en esta expresión de género cómo nos autopercibimos en nuestro género. Cualquier consulta, ya saben que pueden hacerla. Y como decíamos, todo tiene que ver con la sexualidad de una persona, la forma en que se vinculan ya desde la gestación, ¿no? Hablamos de cómo se vincula con la madre, cómo se vincula en el embarazo, cómo se produce este nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente a ese bebé, y cómo se lo viste, cómo se le habla, qué se espera de él y qué se espera de ella,
y es así como empezamos a hablar de los estereotipos de género. Entonces, como bien nos dijo Gema al principio, entendiendo que la sexualidad es una construcción en la cual interactúan muchas variables, entendemos que hay modelos socialmente impuestos. Quiero apretar para correrles acá. Son modelos socialmente establecidos sobre conductas que se esperan para varones y mujeres, o feminidades y masculinidades, que asocian generalmente a las feminidades al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, y a los varones o las masculinidades a trabajos de sustento familiar, por ejemplo, pero bueno, como que ahí tenemos en la imagen varias cosas, ¿no? A las masculinidades, ¿no? Por ejemplo, que son fuertes, que son personas dominantes, que son activos, que los varones o las masculinidades tienen que ser de alguna manera poco afectuosos, que tienen que ser valientes, que tienen que ser independientes, y de esta manera también encontramos mandatos y estereotipos de género también en las feminidades, ¿no? Donde biológicamente se supone que la mujer o la feminidad es inferior físicamente, que deben ser sumisas, pasivas, que deben ser muy emotivas, afectuosas, y así podríamos continuar en estos estereotipos. Es así como también entendemos que tratando de romper con estos estereotipos de crianza o de mandatos que esperamos en las masculinidades y las feminidades, hizo que las niñas tengan todo un tipo de aptitudes y capacidades, y que por sí soles descubran sus deseos y oficios sin importar las distinciones de género, ¿no? Creo que, bueno, estos son los conceptos o las cosas que tenemos que tener en cuenta para que podamos continuar, y ahí continuamos con el marco normativo para que podamos seguir con esta capacitación. Gracias. Bien, gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley de identidad de género, que es la ley 26743, ¿sí? Que fue una ley que se sanciona en el año 2012 y que viene a colocar a la Argentina en la vanguardia en lo que es el reconocimiento de derechos para el colectivo LGBTIQ+. Y fue una ley pionera en cuanto al reconocimiento de la identidad de género. Una ley que a nivel mundial era la única que contemplaba el reconocimiento de la identidad de género autopercibida sin patologizar y a través de un trámite que es administrativo, ¿sí? Dejando de lado lo judicial, que era la única forma que tenían las identidades para poder ser reconocidas hasta este momento. ¿Querés poner la otra diapositiva? Bien. Bueno, para hablar de la ley de identidad de género, primero vamos a hablar sobre una parte general, vamos a decir, y después ya específicamente vamos a tratar lo que es el trámite de rectificación registral, que es el trámite que ustedes realizan. El artículo 1 de la ley de identidad de género nos dice el derecho a la identidad de género y nos establece qué derechos reconoce, ¿no?, esta ley. Nos dice, toda persona tiene derecho. Toda persona, ¿sí? Esto significa que toda persona, ya sea mayor de edad, menor de edad, tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida. Fíjense, el inciso A, el reconocimiento de su identidad de género. El inciso B, el libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. Y el C, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que habría registrada. Que este es justamente el trámite registral que ustedes realizan, ¿no? Esto de identificar a la persona en ese conforme a su identidad autopercibida en este caso la partida de nacimiento y también el DNI. Y fíjense que nos dice en este mismo artículo el reconocimiento de su identidad de género. No nos está diciendo el reconocimiento de una identidad de género masculina o una identidad de género femenina. Esto significa que la ley no establece el binarismo, que como decía el compañero en el video, al principio cuando contaba su relato, que él le hubiese gustado consignar su identidad de género no binaria y que sin embargo no se le dio esa posibilidad de consignarla, ¿no? Solamente le permitieron el masculino o femenino, siendo que la ley en realidad no reconoce solamente esas dos identidades, sino que reconoce todas las identidades de género, las que recién mencionaba Pablo, cis,
trans, no binaria, de género fluido, bueno, y otras identidades de género. Por eso, bueno, es importante que sepamos que existe, ¿no? Esto de que la ley no es binaria. De hecho, el año pasado, desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Igualdad, se lograron consignar 3 partidas con el género no binario, lo cual fue un gran avance. Por otro lado, también tenemos el artículo 2, que nos da la definición de identidad de género, que ya Pablo le explicó, así que no voy a redundar demasiado. Pero sí me voy a quedar acá en esta parte que dice que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Esto también qué significa? Que no es que solamente las personas que tienen una identidad de género diferente a la que les fue asignada al momento del nacimiento, tienen identidad de género. Es como decía Pablo, todas las personas tenemos una identidad de género. Por ende, lo que la ley reconoce es el derecho a la identidad de género de todas las personas, ¿sí? Y también lo que dice acá es la vivencia interna e individual. ¿Esto qué significa? Que es un derecho personalísimo, es un derecho personal, que lo voy a ejercer yo de manera personal. Yo voy a decir cuál es mi identidad de género. No me la va a designar otra persona, ¿sí? Obviamente cuando nacemos se nos designa una identidad, y luego cuando vamos creciendo y cuando vamos construyendo nuestra identidad, esa identidad de género que vamos construyendo puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, ¿sí? Y fíjense, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y esto va en consonancia con lo que él dice en la oración que sigue. Dice, puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Fíjense, esto dice, esto puede involucrar, o sea, es una facultad que le da a la persona el hecho de someterse a una intervención quirúrgica o realizarse algún tratamiento de hormonización, por ejemplo, o someterse a algún otro medio farmacológico o quirúrgico, si el que fuera. Pero es la persona lo que lo va a decir, ¿sí? Son derechos que son reconocidos de manera particular y de manera individual. Es decir, yo puedo realizar la rectificación registral, pero no necesariamente tengo que realizarme una cirugía o someterme a un tratamiento de hormonización, ¿sí? Es una decisión de la persona. Como también puede hacerlo al inverso, o sea, puede someterse a un tratamiento de hormonización o alguna cirugía, pero no hacer el trámite de rectificación registral. O puede simplemente tener una identidad de género autopercibida y no hacer ninguna de las dos, ni el trámite registral, ni someterse a ningún tratamiento médico, ya sea alguna intervención quirúrgica o tratamientos de hormonización. Y también incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Siguiente. Cualquier duda que vaya quedando, le van poniendo la pregunta en el chat. Bien, bueno, el artículo 12 es un artículo troncal, ¿no? Que es la ley de identidad de género, porque nos va a servir no solamente para tratar a la persona, ¿sí? A las personas que vamos a recibir en el registro civil, sino que nos va a servir para la vida cotidiana, ¿sí? El trato digno, tratar a las personas con dignidad, esto que recién nos decía la compañera y el compañero también, en cuanto al trato que recibieron, ¿no? Esto de constantemente cuestionarle si estaba segura, por qué lo hacía, esto de empezar a gritar, oh, tenemos un cambio registral, tenemos un cambio de género, esto de que nos proponía también el compañero de la empatía, de pensar en el otro, eso es lo que establece la ley a través del artículo 12 del trato digno. Fíjense lo que dice. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad a su solo requerimiento. ¿Esto qué significa? Que por más que la persona no haya hecho el cambio registral, ¿sí? Yo la voy a tratar conforme a su identidad de género autopercibida cuando la persona me lo manifiesta, es decir, me manifiesta que se identifica o que su identidad de género es tal, yo voy a tratar a esa persona conforme a esa identidad de género, ¿sí? Dejando de lado mis creencias, dejando de lado mis conceptos y demás que yo pueda tener al respecto. O sea, la persona se identifica de tal manera, yo la tengo que tratar de esa manera. Hacer lo contrario es ir en contra de este artículo. Y fíjense que esta ley es de orden público, por ende, obviamente, que en caso de que no se respete el trato digno que establece este artículo, puede tener consecuencias, ¿sí? Puede haber una denuncia, puede iniciarse algún proceso legal, ¿sí? Y luego fíjense lo que nos dice.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento, número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad y género a solicitud del interesado. Esto vendría a ser la excepción, ¿no?, del primer párrafo. O sea, en principio tenemos que respetar la identidad de género y tiene que consignar el nombre de pila conforme a su identidad de género autopercibida. Ahora, excepcionalmente, cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el DNI, voy a utilizar este sistema que establece acá, ¿no? Que dice que combina las iniciales del nombre, el apellido, bueno, establece un sistema específico que básicamente más o menos sería lo siguiente. Yo, por ejemplo, me llamo Bruno Ezequiel Casán. Supongamos que mi identidad de género o que mi construcción identitaria fuese hacia, no sé, mujer, supongamos, y que me llamo María. Entonces, bueno, sería, el sistema que establece acá serían las iniciales del nombre, B.E, el apellido completo, Casán, ¿sí? Porque el apellido no cambia, día y año de nacimiento, 2 del 5 del 1994, y el número de DNI, 38, etc. Y al final se agrega el nombre de pila elegido por razones de identidad de género, o sea, María. Este es el sistema que establece. ¿Puede establecerse un orden diferente? Sí, puede. De hecho, por lo general lo que se hace es, por ejemplo, B.E.María, que sería el nombre autopercibido, y el apellido completo, ¿sí? Y luego nos dice, en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Esto va más allá, ¿no?, de la naturaleza de la gestión. Siempre que la persona tenga que ser nombrada en público, por más que el trámite requiera consignar los datos del DNI, tengo que tratarla conforme a su identidad de género adoptada, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de derechos humanos. La identidad de género es un derecho humano. Y fíjense que también en el artículo 13 justamente nos va a decir esto. Y este artículo también va a ser importante para interpretar, ¿sí?, cómo tengo que aplicar yo esta ley y todas las leyes en realidad. Fíjense lo que dice. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo. ¿Esto qué significa? Primero, que nos dice claramente que estamos hablando de un derecho humano a la identidad de género. Por ende, el restringir, el limitar, el excluir, el suprimir y el vulnerar también este derecho es una violación de derechos humanos, justamente. Y además nos agrega esto, que nunca, ¿sí?, que esto también lo voy a explicar un poquito más sencillo, nunca las leyes pueden ser leídas en abstracto, nunca puedo leer yo una ley o interpretarla o aplicarla de manera aislada de todo el ordenamiento jurídico. Siempre tengo que tener en cuenta lo que me dice todo el ordenamiento jurídico para aplicar la ley. Y en caso de duda, ¿qué es lo que puede pasar? O en caso de que colisionen dos normas, ¿qué es lo que puede llegar a surgir y que ya vamos a ver qué está pasando también con esta ley? Tengo que interpretar y aplicar la norma siempre a favor del acceso del mismo. Es decir, hay una colisión normativa, no sé qué hacer. Bueno, primero que nada, nos preguntan a nosotros. Pero luego, siempre la interpretación que tienen que hacer, la aplicación, es a favor del acceso. Es decir, voy a arbitrar el mecanismo, voy a arbitrar los caminos necesarios para que la persona acceda a este derecho humano. Y también esto que nos decía la compañera al principio, estuvo 2 años esperando, ¿no?, que se hiciera la rectificación registral. No puede durar 2 años. Si estamos hablando del ejercicio de un derecho humano, no puede un trámite registral administrativo durar 2 años. Justamente fue uno de los motivos por los cuales sale también la identidad de género, para agilizar esta cuestión, porque estamos hablando del ejercicio de un derecho personal. La siguiente. Bien. Y ahora sí, ya hablando específicamente del trámite de rectificación registral, que se van a tener en cuenta obviamente todos los artículos que estuvimos hablando recién. Fíjense lo que dice: toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincida con su identidad de género. Bueno, esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Toda persona
mayores de edad y menores de edad. Ahora bien, la ley en el artículo 4, cuando habla de las personas mayores de edad, nos va a establecer algunos requisitos diferentes, ¿sí?, de los que va a solicitar cuando la persona es menor de edad, o sea, menor de 18 años. Con el artículo 4 no tenemos problema, no tenemos inconveniente. Dice, toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen en virtud de la presente ley debe observar los siguientes requisitos. Primero, acreditar la edad mínima de 18 años de edad. Salvo, obviamente, que sea una persona menor de edad que va a ser, o que va a tener otros requisitos que vamos a verlos en el artículo que sigue. Pero en principio, acreditar la edad, ¿sí? Segundo, presentarse ante el Registro Nacional y solicitar hacer el cambio registral diciendo que se encuentra amparada por la presente ley, ¿sí? Solicitar hacer la rectificación registral. Y tercero, expresar el nuevo nombre de pila. Nada más. Esos 3 requisitos y nada más. Fíjense lo que nos dice abajo. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital o parcial, total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico médico. O sea, yo con solamente presentarme ante el registro, tener más de 18 años de edad, en este caso particular que estamos hablando, solicitar la rectificación registral y expresar mi nuevo nombre de pila es suficiente para que el trámite se realice, ¿sí? Nunca se le puede requerir a la persona que se haga alguna intervención quirúrgica, ¿sí?, o que acredite terapias hormonales, o que haga tratamiento psicológico médico. Para nada, ¿sí? Justamente, como decíamos al principio, esta ley viene a despatologizar a las identidades. La otra. ¿Quedó ahí? Bien. Cuando hablamos de personas menores de edad, estamos hablando de personas menores de 18 años de edad. Y acá hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque la Ley de Identidad de Género fue sancionada en el año 2012, como les dije hace un rato. Pero en el año 2015 se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial que establece un modo de ejercicio de los derechos con respecto a las personas menores de edad diferente, ¿sí?, al que estaba consignado en el momento en que salió la Ley de Identidad de Género, que fue en el 2012, ¿sí?, que era un régimen más estricto. En aquel momento teníamos un régimen que consideraba a las personas menores de edad como objetos de tutela, como objetos de protección. Hoy por hoy, a partir del año 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, las personas menores de edad comienzan a ser consideradas sujetos de derechos. ¿Esto qué significa? Que pueden ejercer sus derechos, ¿sí? Y establece un mecanismo de ejercicio o un método de ejercicio diferente al que se establecía en el año, por allá por el año 2012. Entonces, este artículo 5 queda ya en desuso, ¿sí? Que esto también va de la mano con lo que decíamos recién del artículo 13, que siempre cuando haya una colisión entre dos normativas, tengo que aplicar la norma más favorable. Y la norma más favorable en este caso es el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ende, voy a aplicar lo que nos dice esa normativa y no el artículo 5, ¿sí? La siguiente parte. Bueno, entonces, cuando hablamos de personas menores de edad, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el Código Civil y Comercial nos hace una distinción entre niñas y adolescentes, ¿sí? Niñas son personas menores de 13 años y adolescentes son personas de 13 años hasta 18 años. Y a partir de los 18 años son consideradas adultas, ¿sí? Fíjense lo que nos dice entonces. Haciendo una lectura conjunta, que obviamente no vamos a profundizar demasiado porque si no nos llevaría muchísimo tiempo, pero fíjense cuáles son los requisitos para hacer la rectificación registral en el caso de niños. Dice, consentimiento de al menos uno de sus representantes legales, ¿sí? Esto es una lectura conjunta del artículo 5 de la Ley de Identidad de Género, que fue el que veíamos recién, el artículo 26 y el 641 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué de al menos uno de sus representantes legales? Bueno, justamente porque el Código Civil y Comercial lo que establece es que el consentimiento de uno de sus representantes legales hace presumir la del otro. Es decir, se presenta una niña, ¿sí?, menor de 13 años, recordemos, con, supongamos, su mamá o su papá, ¿sí?, solamente con una de sus representantes legales. Obviamente que si tiene una, es suficiente, pero si tuviese dos, y se presenta solamente con una, y ese progenitor o esa progenitora
manifiesta su consentimiento a favor de la realización del trámite, ¿sí? Hace presumir la conformidad del otro. Entonces no le voy a solicitar que vaya a buscar a su otro progenitor u otra progenitora y que venga a manifestar su consentimiento, ¿sí? Salvo, acá hay que tener cuidado, que haya un desacuerdo entre sus representantes legales. ¿Pero esto qué significa? Yo como agente del Estado, como oficial, ¿sí?, del registro, se presenta esta situación. Viene la madre y me dice, sí, yo acompaño, lo acompaño, listo, bla, bla, lo hacemos. Presumo la conformidad del otro. Ahora, yo tengo que presumir porque es lo que me dice la ley. Si había un desacuerdo, bueno, la persona va a estar hablando de mala fe y será otra cuestión, ¿sí? Pero en principio yo tengo que presumir la conformidad del otro representante legal, ¿sí? Y diferente es el caso cuando hablamos de adolescentes mayores de 13 años hasta 18 años. Que acá dice, es suficiente con su consentimiento autónomo. Es decir, que no va a requerir directamente hacerlo a través de sus representantes legales, ¿sí? Diferente es lo que establece la ley de identidad de género. El artículo 5 dice totalmente otra cosa, pero yo con lo que me tengo que quedar es con esto, ¿sí? Porque recordemos que siempre las normativas tienen que interpretarse a favor del acceso de este derecho humano a la identidad de género. Y esto es lo que se llama el principio pro persona, pro minoris, en este caso, a favor de la persona menor de edad. Y en el caso de adultos mayores de 18 años, es suficiente con su consentimiento autónomo. Bien, ahora sí, Seba, te paso la posta a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Ir con la segunda parte de la ley de identidad de género. Vamos a la parte de la radicación. Bueno, ahí está el 6, que bueno, nos habla del trámite, ¿sí? Al final del artículo nos dice que es un trámite totalmente gratuito, que es personal, o sea que con que vaya la persona sola, basta, no es necesario que vaya con un gestor, un abogado, nada. Obviamente si se va con alguien puede hacerlo. Y cuando decimos que es un trámite personal, nosotros recomendamos que la persona misma llene el formulario único para la rectificación registral, que sea ella la persona que llene. Nosotros, ustedes como mujeres, no presupongan nada, ¿sí? A lo sumo, si esa persona requiere ayuda, bueno, se la llenamos preguntándole siempre. Desde el principio de la fíjese que dice que cumplió los requisitos que recién Bruno decía, los del artículo 4 para personas mayores de 18 y los del artículo 5 para personas menores de 18, bueno, con una interpretación integral con el Código Civil, como bien hizo Bruno recién, cumplidos los requisitos, se notifica de oficio esta rectificación al registro civil de la jurisdicción donde está sentada el acta de nacimiento para que sea ajustada, ¿sí? O sea, acá nos habla de que ustedes solo deben ver si se cumplen los requisitos que Bruno dijo recién. No deben hacer ningún juicio de valor sobre si ustedes piensan que se corresponde o no, no. Eso no. Solo hay que fijarse que se cumplan los requisitos y se notifica de oficio. Ahora nos habla un poco de la competencia territorial. Se notifica de oficio la rectificación al registro civil de la jurisdicción donde está sentada el acta de nacimiento, ¿sí? Esto nos indica que la persona que quiere hacer la rectificación puede ir al registro civil donde ella vive, donde tiene su domicilio. No hace falta que vaya al registro civil de la jurisdicción donde está el acta de nacimiento, ¿sí? Ahí mismo lo dice el artículo. Se notifica de oficio a donde está sentada el acta de nacimiento. Bueno, y eso se ajustará en la otra jurisdicción, en su caso, mediante una nota de referencia. Y bueno, se procede a inmovilizar el acta original y se expide una nueva partida de nacimiento. Y también nos habla este artículo de la confidencialidad, que en los nuevos documentos que se van a expedir, en la nueva partida de nacimiento y en el nuevo DNI y en los otros documentos que se expidan, no se va a hacer referencia a esta ley. O sea, que hubo un cambio por la ley de identidad de género. No se hace referencia por el principio de confidencialidad. Pasamos a la diapositiva siguiente, que es el artículo 7, que nos habla de los efectos de la rectificación. Bueno, dice que los efectos desde que se hace la rectificación, ya sea el nombre, el género percibido por la persona,
todo lo que conste en los documentos, esta rectificación se puede hacer valer contra todos desde su inscripción en los registros. O sea, ya no tiene que pedirlo. Como bien decía Bruno recién, el artículo 12 nos habla de trato digno, en donde básicamente establece que las personas deben ser tratadas, ya sea en público, en los documentos, en los trámites, en todos lados, deben ser tratadas conforme a la identidad de género autopercibida, a su solo requerimiento, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ya haciendo la rectificación, uno de los efectos es que ya no necesita que esa persona lo requiera, ¿sí? Ya hizo la rectificación registral. Eso es lo que se logra con la rectificación. O sea, en todo caso, en todos los casos, tenga o no hecha la rectificación, las personas deben ser tratadas como ellas se autoperciben, ¿sí? Lo que logran con la rectificación es que ya no lo tengan que pedir nada más. Y también nos dice que no altera los derechos y obligaciones jurídicas de los cuales es titular la persona con anterioridad a la rectificación. Si la persona sigue siendo la misma persona, ¿sí? Nada más hubo un cambio por su identidad de género, pero la persona es la misma, ¿sí? Obviamente, no es que su contrato de trabajo va a caer, su contrato de alquiler va a caer, no, obviamente que no. Esto se aclaró, pero bueno, eso es bastante simple de entender. Y después es que nos dice que a los fines que siempre es relevante el número de DNI por sobre el nombre de pila o la apariencia, ¿sí? A la hora de identificar a las personas, que ya lo vamos a ver con el decreto reglamentario de la ley, a los fines de la identificación de las personas, siempre prevalece el número de DNI por sobre el nombre de pila o la apariencia, o incluso, bueno, la identidad de género consignada en el DNI. Siempre es relevante el número de DNI. Bueno, después está el artículo 9, que nos habla de la confidencialidad, que esto ya dijimos recién algo, pero acá lo explaya más. Dice que va a haber un acceso restringido al acta de nacimiento original, que solo van a poder acceder a ella, al acta de nacimiento original, bueno, la propia persona que solicitó la rectificación, quien ella autorice o mediante una orden judicial escrita. Y este trámite de rectificación registral no se va a dar a publicidad. A diferencia de otros trámites registrales como el cambio o adición de nombre o del apellido, que requiere la publicación en el boletín oficial, la rectificación por ley de identidad de género no se da publicidad. Y recordemos que en los nuevos documentos, DNI, acta de nacimiento, no se va a hacer mención a que hubo un cambio registral por ley de identidad de género, ¿sí? Principio de confidencialidad. Bueno, ahora la diapositiva siguiente, vamos a ver lo que es el decreto reglamentario 1007 del 2012, que nos habla de la rectificación registral del sexo, cambio de nombre de pila y cambio de imagen. Antes de entrar a analizar un poco el decreto, vamos a hacer una pequeña introducción que seguramente ustedes deben saber, pero bueno, vamos a hablar de lo que es el sistema identificatorio argentino, que está basado en dos sistemas interdependientes. Por un lado, el sistema registral, que por la ley del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, su organización se delega a las provincias, que bueno, ¿qué hacen los registros civiles? Como ustedes saben, bueno, registración de los actos o hechos que dan origen, alteran o modifican el estado civil y la capacidad de las personas, ¿sí? Nacimiento, matrimonio, disfunciones, incapacidades, y ahora el cambio por ley de identidad de género, ¿sí? La rectificación registral. Y el otro sistema es el sistema identificatorio, que es exclusiva y excluyentemente federal. Esto está establecido en la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, que básicamente, ¿qué hace el Estado Nacional? Emite los DNI en base a un número único y usando técnicas de identificación dactiloscópica, ¿sí? La huella dactilar. O sea, ¿qué quiere decir? Que como ya dijimos antes, el sexo o el género no es obligatorio al fin de identificar a las personas, ¿sí? Pero es el número de DNI y en caso de duda, la identificación dactiloscópica por sobre la apariencia, el género, el nombre de pila. Bueno, ahora sí vamos a ver el artículo 1 del decreto, que bueno, habla de la competencia, ¿sí? Dice, los registros civiles reconocerán las solicitudes presentadas ante las oficinas de otras jurisdicciones provinciales, ¿sí? Esto nos refuerza la idea de que dijimos antes, de que no hace falta ir al registro civil donde está sentada el acta de nacimiento de la persona,
Fíjense que dice, reconocerán las solicitudes presentadas ante otras oficinas de otras jurisdicciones provinciales. Por ejemplo, el lugar donde vive la persona. Para facilitar el acceso al derecho humano y la identidad de género, establecido en el artículo 13 de la ley, el Consejo Federal del Registro de Estado Civil y Capacidad de Personas estableció un formulario único de solicitud simplificado que se usa en todo el país, justamente para facilitar el trámite, ¿sí? Y facilitar su reconocimiento en otras jurisdicciones. Recordemos que, bueno, el colectivo trans, travesti, tiene altas tasas migratorias, ya sea dentro del país, entre provincias. De hecho, recién una de las que estuvo en el video decía que era de Mendoza. Y bueno, pero esto hay altas tasas migratorias dentro del país, como de personas extranjeras que vienen al país justamente por esta ley que es de vanguardia y reconoce a las personas, la identidad de género autopercibida de las personas. Después está el artículo 5 que nos habla del procedimiento registral, que bueno, viene a reforzar más o menos el artículo 13 de la ley de identidad de género, pero vuelve a repetir. El procedimiento debe ser ajustado a la ley de registro civil y a la ley de identidad de género, especialmente al artículo 13, que nos habla de la interpretación a favor de la persona. Después dice que no se puede restringir el acceso al derecho humano a la identidad de género por vía reglamentaria. Recuerden, solo tienen que ustedes ver si se cumplen los requisitos del artículo 4 y del artículo 5 en conjugación con el Código Civil, como dijo Bruno más temprano. Y si cumple con los requisitos, listo, se sigue el trámite. Y la interpretación y aplicación de las normas es siempre a favor del acceso al derecho humano a la identidad de género. Vamos a la diapositiva siguiente. Que bueno, está el artículo 6 y 7, que nos habla más o menos, es muy sencillo esto, ¿qué pasa con el nuevo DNI? Bueno, una vez hecho, el requisito para contar con el nuevo DNI es que, bueno, haya hecho la rectificación a partida de nacimiento. El nuevo DNI se puede pedir ante cualquier registro civil o ante el RENAPER. Y el cotejo de la identidad de persona, como ya dije varias veces, es mediante la identificación dactiloscópica. O sea, la apariencia no importa, el nombre de pila no importa, a los fines de identificar a las personas, ¿no? Para esos fines importa la identificación dactiloscópica. Después está el artículo 9, que este es el último tema que vamos a hablar en base a la ley y al decreto, que es la diapositiva siguiente, que nos habla de las personas extranjeras, porque la ley de identidad de género no habla en ningún momento de si las personas extranjeras, dice, toda persona puede acceder a la rectificación registral. Bueno, ¿qué pasa si las personas son extranjeras? ¿Sí? Como no está previsto en la ley, se previó en el decreto reglamentario. Bueno, como ustedes saben, la ley de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas prevé libros especiales para la inscripción de partidas de otros países, por ejemplo, matrimonios extranjeros y demás. Y esas partidas no se pueden modificar sin que antes sean modificadas en el país de origen. Este es el principio registral general, ¿no? Pero entonces nos encontramos frente a una situación especial porque es imposible modificar el acta de nacimiento original desde nuestro país, ¿sí? Pero se hace una excepción a este principio registral y se permite modificar las partidas o acceder al derecho humano a la identidad de género, por más que en las partidas de origen no se modifique. ¿Por qué? Porque como hablaba Bruno recién, se hace una interpretación armónica e integral de las normas, sobre todo de la Constitución Nacional, del artículo 20, que nos habla de las personas extranjeras, y de los tratados internacionales de derechos humanos, que establecen el principio de no discriminación. Entonces, mediante una interpretación integral de normas supralegales, se les reconoce a las personas extranjeras igualmente, desde nuestro país, el acceso al derecho humano a la identidad de género, por más que en su país de origen no se modifiquen sus partidas de nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establece bueno, el acceso a este derecho para las personas extranjeras? Divide a las personas extranjeras en dos grupos. Por un lado, las personas extranjeras que hayan realizado la rectificación en su país de origen. Bueno, esto es más fácil. Si hicieron la rectificación en su país de origen, pueden hacerla valer en la Argentina. La Argentina les va a reconocer la rectificación registral en su país de origen.
Y ese reconocimiento se va a hacer, sea cual sea su estatus migratorio, ya sea que se encuentre temporalmente o permanentemente en el país. ¿Y cómo se hace? Esto es importantísimo. Lo más importante es que se hace presentando cualquier documento oficial al registro civil. No hace falta que sea una sentencia extranjera, por ejemplo. Pero, por ejemplo, presentando el DNI, presentando el pasaporte, el acta de nacimiento o cualquier otra documentación donde conste la rectificación, listo, solo se pide ese requisito y va a tener el reconocimiento en Argentina de su rectificación registral realizada en el extranjero. No se requiere homologación de la sentencia extranjera, que es un trámite judicial y bastante tedioso, presentando cualquier documento oficial. Por el otro lado, después divide a las personas, estas son las personas que lograron la rectificación registrada en su país de origen y se les reconoce en Argentina. Pero por otro lado, están las personas extranjeras, que van a ser la mayoría, lamentablemente, porque la ley de identidad de género, como dijo Bruno, en Argentina fue de vanguardia y muy pocos países reconocen este derecho. El otro grupo son las personas extranjeras que no hayan realizado la rectificación en su país de origen. Bueno, ¿qué pasa en este caso? La van a poder realizar en Argentina, repito, por más que en su país de origen no esté rectificadas sus partidas de nacimiento, ¿sí? Pero ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes pueden realizar este trámite acá en Argentina? Acá sí se necesita contar con una residencia legal y permanente en el país. Necesitan contar con el DNI para extranjeros. Y deben explicar los motivos por los que no es posible realizar la rectificación en su país de origen. Siempre teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley de Identidad de Género, que nos habla de la interpretación a favor del acceso al derecho humano a la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Con solo decir que en su país de origen no se ha sancionado una ley que reconozca este derecho, es suficiente. Y bueno, el trámite se hace ante el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Bueno, es importante saber qué pasa, repito, con las personas extranjeras porque el colectivo travesti trans tiene altas tasas de migración, sobre todo hacia acá, a la Argentina, porque, bueno, gracias a esta ley de vanguardia se les reconoce incluso a las personas extranjeras el derecho humano a la ley de identidad de género, ¿sí? Por eso nos parece importante destacar el tema que pasa con las personas extranjeras. Ahora es el turno para exponer la última parte de las recomendaciones que la van a realizar Erika Laporte y Víctor Martínez después. Erika. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En principio, bueno, recordarles que si alguien tiene alguna consulta, ahí veo que en el chat Vanessa dejó una pregunta. Bueno, es mucha información la que estamos dando y si necesitan o quieren hacer alguna consulta, bueno, es la instancia para que lo podamos hacer. Y un poco resumiendo todo lo que los compañeros han expuesto aquí, pensábamos en qué estrategias nos damos también, ¿no? Como funcionarios públicos, como personas que asistimos y que atendemos a otras personas para poder hacerlo en el marco del derecho, ¿no? En el marco del respeto, de la empatía, de la sensibilidad, retomando todo esto que está en un marco normativo, pero como Seba lo dijo y como Bruno también, y no está de más repetirlo, los marcos normativos es una letra escrita, después hay que poder hacerlo efectivo en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, pensando eso, nosotros hemos pensado algunas recomendaciones para poder dejarles a ustedes y que lo puedan tener a mano al momento de que se presente una situación de este tipo y que puedan hacerlo en el marco del respeto a la ley, pero también del respeto a las personas que quieren acceder a un cambio registral o a un trámite X que tengan que ver con el área que ustedes desarrollan sus tareas. Entonces lo resumimos en algunos puntos que van a ver que es un poco lo que los compañeros estuvieron exponiendo, pero en este caso, bueno, hablar de la primera recomendación que tiene que ver con el trato digno, que ya lo dijo Seba, ¿no? Esto de propiciar una escucha empática, comprender la atención que esas personas requieren cuando se acercan a las oficinas, que muchas veces en algunos casos pueden llegar con timidez, con vergüenza, con miedo, con un montón de cosas que han atravesado durante su historia, y por eso es importante respetar la identidad de género autopercibida de estas personas, en todo momento utilizar el nombre y pronombre indicado por la persona,
Y bueno, un poco retomar este concepto que habían ya dicho Gema y Pablo, ¿no? Que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente. No debemos nosotras ni nosotros como personas presumir ni imponer en ningún momento ningún tipo de apreciación, ¿no? El segundo punto es el reconocimiento de todas las identidades. La ley de identidad de género reconoce todas las identidades por igual, femenina, masculino, travesti, trans, no binaria, etcétera. No establece que las identidades deben encasillarse en el binario masculino-femenino. Entonces nosotras y nosotros tenemos que hacer ese trabajo un poco de poder también correr nuestra mente de ese pensamiento binario, ¿no? Que siempre es varón o mujer, como pensar y poder ir incorporando que también existen otras identidades y que esas identidades tienen el mismo goce de derechos que cualquiera de los géneros que siempre hemos históricamente abordado, ¿no? Mujeres, varones. El tercero, que es un trámite personal y gratuito. Esto de que sea gratuito es importante destacarlo, ¿no? Porque muchas veces las personas se encuentran pensando que tienen que contratar a un abogado o a un gestor para poder generar el trámite. Bueno, es un trámite gratuito y que las personas que están en el registro civil, o sea, ustedes quienes están ahí para la asistencia, pueden asesorarles y ayudarles en completar el formulario, lo que no quiere decir que ese formulario lo tengan que llenar ustedes, sino que hay que propiciar que esa persona lo pueda llenar y que solicite ayuda si lo necesita, sino dejar que esa persona pueda completar sus propios datos. Bueno, digo, como un poco lo que ya venían contando los compañeros en resumidas cuentas. Y el próximo punto, que es el principio de interpretación a favor de la persona, que sostiene que la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas se debe hacer facilitando el acceso al derecho humano de la identidad de género. En caso de duda, no interpretar restrictivamente un poco lo que ya habían hablado los compañeros. Estas recomendaciones, que ahí va a continuar mi compañero Víctor contando las últimas recomendaciones, es solamente a modo de sugerencia en base a todo lo que hemos podido exponer en esta charla, y esperamos que sea de utilidad para ustedes, para que a la hora de que reciban alguna consulta o algún trámite de este tipo, puedan facilitar y hacer más ameno el proceso, ¿no? Para estas personas que necesitan una respuesta urgente y que necesariamente nosotros tenemos que poder darle esa respuesta, ¿no? Así que bueno, lo dejo a Víctor y que termine con las recomendaciones, y por supuesto recordarles que está el chat abierto para las preguntas que quieran hacer y les vamos a ir respondiendo de acuerdo a las consultas. Víctor, ¿estás por ahí? Bueno, sí, acá estoy. Muchas gracias, Erika. Bueno, agradecerle a todos, todas y todos los compañeros del registro civil que están ahí prestando atención y particularmente porque, bueno, es ponerlo, como decía Erika recién, es ponernos a tono un poco como para poder hacer de nuestro trabajo diario, ¿sí? A favor de los derechos humanos y desde esa perspectiva. Los siguientes puntos, uno tiene que ver con la despatologización, ¿no? Esto es un punto crucial porque claramente es una de las cosas que se basa la ley de identidad de género, ¿no? Es el reconocimiento de la identidad autopercibida en tanto derecho humano, que lo comentó bien Bruno al principio y luego Sebastián después. Entonces, bajo ningún concepto de las personas travestis trans que se acercan al registro civil, se les puede solicitar algún tipo de requerimiento, sea diagnóstico, psicológico, psiquiátrico, de algún tipo. Entonces, la despatologización es una recomendación general que va de la mano, particularmente con lo que decían hace rato los compañeros, que es la identidad de género en tanto percepción como derecho humano básico. El siguiente punto es que, bueno, tiene un poco que ver con la consulta que hizo la compañera en el chat, es sobre la capacidad progresiva, interés superior de niñas y adolescentes, ¿no? Y siempre la interpretación a favor de niñas y adolescentes. Entonces, tenemos estas dos situaciones que bien se establecen como recomendación, ¿no? Prevalecerá el interés de las niñas y adolescentes cuando el trámite sea solicitado por un niño menor de 13 años, consentimiento por parte de su representante legal. En el caso de que sea mayor de 13 años, el consentimiento propio, ¿no? Será suficiente para hacer
dar curso al trámite y no podrá solicitarse ningún otro tipo de requisito. Recordemos esto de que estas recomendaciones están en función de los decretos reglamentarios y de la Ley de Identidad de Género. Por tal motivo, nos brindan así algunos tips que sintetizan lo que los compañeros. Y los últimos dos puntos, comentaron recién los últimos dos puntos, así como para ir siendo breve, para habilitar la escucha. La confidencialidad, ¿no? El trámite es confidencial y está en unas mayúsculas ahí para que quede como bien claro, ¿no? Cuando el cambio registral se hace al amparo de la Ley de Identidad de Género, no debe ser publicado por ningún otro medio. Esto es un criterio taxativo que refiere, ¿no?, a esto, y que solo podrán acceder a ese acta de nacimiento originaria, aquella que fue rectificada, a solicitud de autoridad competente, ¿no?, del titular, perdón, o con orden judicial escrita y fundada. Y finalmente, una recomendación vinculada a la oficiosidad es que cumplidos los requisitos establecidos en la ley para la rectificación registral, los oficiales públicos, es decir, ustedes procederán de oficio a notificar la rectificación que se ha hecho y el cambio de nombre de pila al registro civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que se pueda emitir una nueva, ajustándolo claramente a dicho cambio. Estas recomendaciones, como bien las refirió recién Erika, son como tips, puntos que está bueno tenerlos ahí presentes desde la Secretaría y en coordinación también con la facultad. Vamos a estar trabajando en otros documentos como para que ustedes los puedan tener a mano y que sirvan de base para realizar nuestro trabajo en pos principalmente del respeto a la identidad de género de las personas travestis trans que acuden a los registros civiles. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Pero bueno, habilitado para que se puedan hacer las preguntas. Yo no sé quién podrá responder la pregunta de la compañera Vanessa. El punto nodal, ¿no? El de la capacidad progresiva. Sí, Sí, vamos, la leo. ¿Querés leerla, May? ahí les leo si querés. Gracias, Víctor. Ahí les leo la pregunta y a su vez a quien le haya quedado alguna otra duda, este es el momento, habilitamos este momento de preguntas, así que también estaría bueno si, sé que no es obligación para nadie, pero bueno, por ahí si alguna quiere prender la cámara y quiere también habilitar su micrófono y hacerlo de manera oral a la pregunta o contar alguna situación o alguna experiencia que haya tenido en el registro civil, este también es el momento que lo hagan, así que siéntase en total confianza de hacerlo y estaría buenísimo si prenden la cámara y hacen la preguntita también. Nos gustaría también poder vernos y también intercambiar un poco. La pregunta que hacía mención Víctor recién era en caso de que se presente un solo progenitor y el registro aplica la presunción de conformidad del otro padre y posteriormente se presente el padre a quien se le aplicó la presunción. ¿Cómo se procede? ¿Esto se hace vía judicial o administrativa? Es la pregunta, no sé quién de nuestros exponentes lo va a contestar. Voy yo, tomo la pregunta. Primero que nada, como decía recién Víctor, no es que esto que nosotros venimos a comentar acá se nos ocurrió a nosotros, ¿sí? Esto viene de un trabajo de hace mucho tiempo, de muchos años, y también de una lectura e interpretación que han realizado grupos de expertos, ¿no? Porque, como decíamos al principio, al salir el Código Civil y Comercial y tener esta ley de identidad de género, siempre va pasando que por ahí hay ciertas normas que entran en conflicto, ¿no? Entonces, hubo en su momento, en el año 2015, un grupo de expertos que han sido quienes han redactado el Código Civil y Comercial y que también han redactado la ley de identidad de género, y han armado una mesa, y de esa mesa salió una resolución ministerial, que es la 65/2015, donde se determinó todo esto que estamos comentándoles hoy aquí. ¿Sí? Eso por un lado. Y ahora ya sigue respondiendo a la pregunta de Vanessa, que muchas gracias, Vanessa, por tu pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando se presenta un solo progenitor y el registro aplica la presunción de la conformidad? Bien, bueno, en este caso, Vanessa, si vos sos quien estaría aplicando la presunción de conformidad, estás actuando conforme a la ley, ¿sí? Entonces, eso no tendría que traerte absolutamente ningún problema justamente porque estás amparada en la ley, estás siguiendo lo que la ley dice que tenés que hacer. Ahora, diferente sería que esta persona te diga, mira, yo tengo compañera a mi hija, pero el progenitor está en desacuerdo, por ejemplo. En ese caso, claramente no puedo proceder, ¿sí? Porque no puedo aplicar la presunción.
¿no? Porque digamos, me estás diciendo que el progenitor tiene una postura en contra del acceso. En ese caso, ahí sí tengo que judicializar. Pero ahora, si yo, por ejemplo, en este caso, Vanessa, si te voy a tomar de ejemplo Vanessa, que no te veo la cara, pero no importa, me imagino, se te presenta el progenitor y te dice que quiere hacer la rectificación registral, vos vas a tomar el trámite, vas a hacer el trámite y vas a dar lugar al acceso al derecho, hola Vanessa, no, vas a dar lugar al acceso al derecho, si vas a realizar el trámite. Ahora, si luego se presenta el padre, ¿no? Ya sea que se presenta el registro, que no tendría ningún sentido que se presente el registro, o si lo hace por vía judicial, ahí claramente sí se va a judicializar, ¿sí? Y es la excepción a la regla, ¿no? En principio yo aplico la conformidad, ¿sí? La presunción de la conformidad. Presumo que el otro progenitor o la otra progenitora está de acuerdo, ¿sí? Y luego, si se presenta esta situación de que el progenitor no estaba de acuerdo y se presenta en vía judicial, ¿sí? Porque como dije recién, no tendría sentido que lo haga en sede administrativa, ahí claramente se va a judicializar, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Genial, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Gracias, Vanessa, que ahí prendió. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? O sea, en confianza total, si quiere dejarla en el chat, habilitamos esta última preguntita o alguna duda, o bien que prenda la cámara de confianza y haga la pregunta. ¿Alguien? O que quiera hacer alguna crítica, constructiva, destructiva, nos aguantamos todo acá, esta equipa. ¿Qué les pareció la capacitación? Por ahí si hay algo que mejorar, algo que les gustaría ampliar, algo que les gustaría saber. Eso por ahí está bueno también y nos suma y nos enriquece. Si alguien quiere abrir y si no, bueno, ya vamos a dar cierre a la capacitación. Me parece que no. Bueno, está bien. Muchísimas gracias de todas maneras por acompañarnos y por estar presentes. Es muy importante para nosotros y para nosotras y para nosotros que estén aquí presentes y que estén en estas capacitaciones que son tan importantes para poder validar los derechos de nuestra comunidad. Obviamente les comentamos que en estos días les estaremos mandando la presentación, a su vez también las recomendaciones y el formulario de preguntas a sus correos electrónicos para que después puedan certificar la asistencia en esta capacitación. Esperamos haber contribuido a su trabajo y a una sociedad realmente más inclusiva y respetuosa. Gracias. Quiero agradecerle también a nuestro exponente, Erika, Bruno, Víctor, Seba, Gema y Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes y bueno, les mandamos un beso y un abrazo gigante y estamos en contacto. Muchas gracias por haber estado. Conectar. Gracias, no tenemos más preguntas. Gracias. Saludos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta chao. Aquí se pregunta, pero no pude. Pude conectarse para poder preguntar. Ahí creo que está hablando Anabel, ¿puede ser? Sí. No sé si tenés una pregunta. Sí, Anabel, me parece que te quedó una pregunta, ¿puede ser? Sí. Sí, no, yo quería decir que me gustó la capacitación, porque es bueno así para poder saber, porque por ahí hace falta eso para la gente, para los empleados que a veces tenemos algunas dudas y con esto, entonces se puede sacar las dudas que uno tiene. A mí me gustó mucho la capacitación. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.